Hoy estudiaremos la tabla periódica. La tabla periódica es un registro en donde los elementos químicos se encuentran organizados según su número atómico o número de protones, configuración eléctrica y propiedades químicas. El científico que propuso el uso de esta herramienta fue Dmitri Mendeleev en el año 1871. Este es el ejemplo de la tabla periódica. Los elementos químicos se pueden organizar de varias maneras. Sin embargo, generalmente se organizan de acuerdo con el tipo de elementos, según su clasificación como metales, no metales y metaloides. Los metales son los más abundantes en la naturaleza y se encuentran a la izquierda. Los metaloides y los no metales hacia la derecha. La clasificación de los metales. Entonces, el primer grupo serían los metales alcalinos. Comprende los metales que se encuentran en la columna 1 de la tabla periódica, exceptuando al hidrógeno. Estos elementos tienen un alto carácter metálico, son sólidos de baja densidad, blandos con puntos de fusión relativamente bajos con respecto a los demás y son altamente reactivos. El segundo serían los metales alcalino-térreos. Comprende los elementos que se encuentran en la columna 2 en la tabla periódica. Estos elementos son caracterizados por ser sólidos, menos metálicos y menos reactivos que los metales alcalinos, aunque son más densos, duros y con mayor punto de fusión que estos. El tercer grupo son los metales de transición y comprenden una gran cantidad de elementos, los cuales se caracterizan por ser metales preciosos y de gran utilidad. La mayoría tienen alta pureza y puntos de fusión y de ebullición altos. Son buenos conductores de electricidad y además la mayoría son sólidos a temperatura ambiente. El cuarto grupo son los metales de transición interna. Son un subgrupo de metales de transición. Existen dos series, los lantánidos y donde la mayoría son blandos de color gris y buenos conductores de electricidad. El segundo grupo son los actínidos, que contienen propiedades reactivas. Los elementos que tengan un número anatómico superior al uranio no existen de forma libre en la naturaleza y se dice que son sintetizados en reactores nucleares. El siguiente grupo es el grupo clasificado como otros metales. Estos son de un tipo de metales que son blandos, además de contener puntos de fusión y ebullición bajos, son menos reactivos que los metales alcalinos y alcalino-térreos y son muy utilizados en la construcción. Luego el siguiente grupo son los metaloides. Suelen ser muy distintos en cuanto a su forma y coloración, ya que pueden ser opacos o brillantes y su color y forma cambian según su versión alotrópica. Esto quiere decir que son moléculas conformadas por un solo elemento y poseen una estructura molecular distinta. Son semiconductores de electricidad y de calor y presentan afinidad por diversos elementos. Finalmente, algunos pueden ser tóxicos para el ser humano. Los no metales son el grupo de elementos que se encuentran ubicados en los grupos 4A y 8A. Se pueden clasificar en los grupos del carbono, del nitrógeno, del oxígeno, halógenos y gases nobles. El hidrógeno es un caso especial por sus características y ubicación en la tabla periódica. Entonces el hidrógeno lo tenemos solito y es el elemento más pequeño que existe en el planeta. Por sus características únicas no se considera como parte de ningún grupo y el parecido a los metales alcalinos, aunque no es un metal. Por esto es que se encuentra de ese lado. Es incoloro, tiene alta reactividad y su forma es gaseosa a temperatura ambiente. Luego tenemos el grupo del carbono. Este grupo está comprendido de elementos metálicos, metaloides y no metales.
El carácter metálico de estos elementos aumenta a medida que crece el número de átomos anatómicos. Por ejemplo, el plomo y el fluoruro serían los metales más fuertes. El carbono y el silicio son los más abundantes en la naturaleza, ya que el carbono es el componente básico de la materia viva, mientras que el silicio es el elemento básico que constituye la corteza terrestre. El grupo del nitrógeno. Este grupo contiene elementos metálicos, metaloides y no metales. El nitrógeno y el fósforo son conocidos por formar gran variedad de compuestos debido a su gran capacidad de oxidación. En general son muy reactivos a altas temperaturas. El grupo del oxígeno es un grupo que contiene elementos metálicos, metaloides y no metales. Su característica en común es que tienen 6 electrones de valencia. Algunos se utilizan ampliamente en la industria y la reactividad de los elementos de este grupo es menor conforme se desciende la tabla periódica. Esto quiere decir que el oxígeno es el más reactivo. Los halógenos es un grupo conformado por no metales. Este grupo se caracteriza por ser muy reactivo, en especial con los metales alcalinos y alcalinoterbios para formar sales. La reactividad aumenta conforme su número atómico decrece. En la mayoría de los casos no es común encontrarlos en estado libre en la naturaleza, sino combinados creando compuestos. Los gases nobles es un grupo que contiene elementos no metales y son gaseosos incoloros, inodoros y con reactividad muy baja a temperatura ambiente. Además, presentan puntos de fusión y de ebullición muy bajos. Su capa electrónica de electrones de valencia se encuentra completa. Por esto se dice que no tienden a reaccionar con otros elementos con frecuencia. Muchas gracias.